su sangre será sobre su cabeza. El 5. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Dice el 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mí, de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu alma. Amén. Vamos a orar, hermano. Gracias, Señor, le damos, Padre de la gloria, en esta hermosa mañana, Señor, que nos da, Señor, el privilegio, Padre amado, de poder tener sus sagradas escrituras, Señor, en nuestras manos, Señor amado, y poder, Señor, aprender, Padre, y poder, Señor, escuchar, Señor, y poder atesorar, Padre, cuando usted, Señor, habla, Señor, a nuestra vida, mi Dios amado. Ahora en esta mañana, Padre, le pedimos, Señor, que sea usted, mi Dios amado, hablando, Señor, a nuestra vida, Padre, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Que sea usted, Padre, hablando, Señor, a cada uno, Padre, de nosotros, Señor, en esta mañana, mi Dios amado. Porque el único que habla es usted, Padre. El único que habla, Señor, es usted, mi Dios amado, a través de su palabra, Señor. Pero aquí hay un pueblo, Padre, que va a oír, Señor, su palabra, Señor amado. Aquí hay un pueblo, Padre, que va a atesorar, Señor, esa palabra, Señor amado. Porque no es cualquier palabra, Señor, sino es palabra, Padre, que edifica, Señor, nuestra vida, Padre. Es palabra que cambia, que transforma, que da vida y salvación al ser humano. Alabado sea su nombre, Señor, en esta mañana, Padre. Habla, Señor, a nuestra vida, Padre. Úsame como un instrumento. Úsame como un canal, Señor, para poder compartir, Padre, esta palabra, Señor amado. Úsame como un atalaya, Señor, para poder, Padre, hablar, Señor, para que la trompeta, Padre, suene, Señor amado, en medio de su pueblo, Señor de la gloria. Alabado sea su nombre, Señor. Gracias, Padre, le damos en esta mañana, Señor. Vamos a estar dispuestos, Padre, a abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, Señor, para que pueda, Señor, usted, Señor, hablar, Padre, y que esa palabra pueda, Señor, llegar, Señor, hasta lo muy dentro de nuestra vida, Padre de la gloria. Para que otra cosa que no sea suya, Padre, pueda, Señor, adueñarse de nuestra vida, Señor. Si lo único que queremos, Padre, es su palabra, Señor. Lo único que queremos, Padre, es su presencia, Padre. Y esta mañana, Señor amado, en el nombre de Jesucristo Nazareno. Oh, Señor, gracias le damos, Padre. Gracias, Señor, le damos, Padre, en esta mañana, Señor, por lo que estamos aquí, Padre de la gloria. Porque estamos aquí, Padre, porque estamos sedientos de usted, Señor. Estamos con ese anhelo, con ese deseo de poder aprender aún más, Padre, de usted, Señor amado. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya.
Y a su nombre, hermano. Alabamos al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana. Tome asiento, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos se gozaron en las alabanzas? Nos gozamos, ¿verdad? En las alabanzas, hermanos. Por eso cuando yo me subo aquí, me subo todo ronco, porque yo no vengo, hermano, a pasar el tiempo. Yo vengo a alabar a Dios también, hermano. Yo creo que usted también. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Le hemos puesto, hermano, como tema a este mensaje: la iglesia, aquella que ha sido comprada a precio de sangre, es una atalaya aquí en la tierra. Y usted dirá, pastor, ¿qué es atalaya? Atalaya es aquel hermano o hermana que predica el evangelio de Cristo, hermano. Ese es un atalaya. El atalaya no es el testigo de Jehová. El atalaya es aquel que de veramente ha entregado su vida a Cristo. Y cuando ha entregado su vida a Cristo, cuando Cristo lo cambia, lo transforma y se somete al Señor, pasa a ser un atalaya de Dios, hermano. Porque el verdadero atalaya no tiene miedo de decir la verdad de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Disculpen que voy a tomar agua. Así nunca acostumbro a esto, hermano, porque cuando estoy compartiendo se me olvida. Pero andamos un poco malos de la garganta. Alabado sea el nombre del Señor, pero que Dios nos ayude, hermano. Porque no podemos quedarnos callados, ¿verdad? Tenemos que compartir la palabra del Señor. Amén. Aquí, hermanos, en estos versos hemos visto, hermanos, que había un pueblo, y siempre lo hemos mencionado, el pueblo de Israel, hermano. Siempre el pueblo de Israel fue tan bendecido por Dios, hermano, que siempre le llegó palabra de Dios, hermano. Siempre Dios le envió palabra al pueblo de Israel a través de los profetas, a través de los apóstoles, a través de aquellos que predicaban el verdadero evangelio. Y en este caso, Dios escogió a un profeta llamado Ezequiel, que le llevara palabra al pueblo de Israel, hermano. En el pueblo de Israel, o en cada pueblo, en cada país, hay una alarma, ¿verdad? A veces no le hemos escuchado, hermano. Yo en El Salvador no sé ni qué alarma es. Pero cuando otro país quiere atacar a El Salvador o al pueblo donde nosotros vivimos, tienen que sonar las alarmas, ¿verdad? Yo no sé cómo, pero tienen que sonar las alarmas. Y cuando suena una alarma, es porque hay emergencia, hermano. Es una emergencia tremenda. Y todos tienen que prepararse. Aquellos que están ya, hermanos, listos para ir a la guerra. Aquellos que atacan, esos son los primeros que tienen que estar allí listos. Y en este caso, en el pueblo de Israel también hay una alarma. Y ahorita está sonando todavía, hermano. Porque a Israel le están atacando. Y esa alarma está encendida. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Pero en la vida cristiana también hay una trompeta, hermano. Aleluya. En la vida cristiana también hay una alarma que Dios nos ha dado a nosotros. Y la alarma que Dios nos ha dado a nosotros es predicar el evangelio de Cristo, hermano. Aleluya. Amén. Porque cuando usted, hermano, a veces va por la calle y oye que un policía suena las alarmas, nosotros rápidamente obedecemos y nos hacemos a un lado y dejamos que pase el policía o los bomberos o cualquier situación que miremos en la calle. Somos tan, ¿cómo se llama? Obedientes cuando un policía enciende las alarmas, o cuando los bomberos encienden las alarmas, o cuando viene, hermanos, de emergencia un tornado para este pueblo, también las alarmas encienden. Y lo que hacemos nosotros es prepararnos, hermanos. Y si tenemos béisbol, rápidamente nos vamos a meter al béisbol, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Dios. Pero en este tiempo hay un descuido, hermanos, grandemente con la trompeta que Dios está anunciando aquí en la tierra, hermano. Aleluya. Gloria a Dios.
Y usted me dirá, ¿por qué? Es que la palabra siempre ha sido predicada y se sigue predicando la palabra, pero no muchos se alertan, hermanos, con esta palabra, hermano. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así que usted que es de Cristo, usted y yo que somos de Cristo, que somos la iglesia de Cristo, usted es un atalaya, hermano. Amén. Aleluya. No solo aquí en la iglesia, sino también allá afuera somos atalayas del Señor, hermano. ¿Para qué? Para decir la verdad, hermanos, de Dios. Si Dios no escogió, hermanos, a Ezequiel para que fuera al pueblo de Israel a hablar cualquier evangelio, hermano. Si Dios escogió a Ezequiel al pueblo de Israel, ¿para qué? Para que fuera y le hablara del pecado que estaba viviendo. Porque una cosa importante que yo entiendo aquí a través de la palabra es que en este tiempo, hermano, mucha gente se está perdiendo, hermano. Y ya han habido gente que han estado sentados en la mesa con nosotros comiendo, hermano. Y no les hemos compartido ninguna palabra. No les hemos hablado de Cristo, hermano. Y si esa persona llega a morir, hermano, la sangre de esa persona va a ser demandada sobre nosotros. Porque para eso Cristo nos sacó del mundo a nosotros, para que fuéramos salvos y escribiera nuestro nombre en el libro de la vida, pero también para que nosotros, hermanos, hiciéramos un trabajo para Dios, hermano. Amén. Y el trabajo que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros no es al pastor ni al líder, sino a aquellos que se han convertido, es predicar el evangelio de Cristo, hermano. Amén. Aleluya. A donde quiera que andemos tenemos que predicar el evangelio. Amén. Para que nuestra sangre no sea demandada en aquel día, o la sangre del que se pierde no sea demandada en aquel día delante de Dios, hermano. Porque la Biblia dice, hermano, que si Ezequiel no se hubiera parado a la puerta de Israel, Ezequiel, todos aquellos que se iban a perder en ese tiempo, en el pueblo de Israel, en ese pueblo, todos aquellos iban a caer sobre el lomo de Ezequiel, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Por eso nosotros como iglesia de Dios, hermano, nunca tenemos que decir qué casualidad que a este amigo lo pusieron conmigo. Amén. Qué casualidad que mi familia vino a visitarme ahora. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Aleluya. Para nosotros como iglesia de Dios ya no tiene que haber casualidad, hermano. Si Dios, hermano, envía a un amigo a la par suyo, envía a su familia a la par suyo, es con el propósito de que usted es un atalaya y le prediquemos el evangelio de Cristo, hermano. Amén. Estamos en los últimos tiempos. Amén. Estamos en los últimos tiempos donde tiene que sonar la trompeta, y quien la va a sonar es la iglesia de Cristo aquí en la tierra, hermano. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando yo estaba meditando esta palabra, hermanos, en la mañana, en la madrugada me levanté y estaba meditando en esta palabra. Y esta palabra me tocó a mí mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque ya tenemos algún tiempecito que nosotros no salimos a predicar a las calles, hermano. ¿Verdad? Estamos encerrados aquí en las cuatro paredes. Y yo decía, Señor, perdóname, Señor. Porque nosotros tenemos que llevar ese evangelio a las calles. Aleluya. Para eso Dios nos ha llamado como atalaya, para que vayamos a predicar el evangelio a aquellos hermanos que están atados por el enemigo, hermano. A su nombre. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Y Ezequiel, hermano, era un hombre que estaba conforme al corazón de Dios, porque nunca se le negó a Dios. Amén. Es que fíjense que cuando Dios quiere usar a alguien, Dios no va a llamar, hermanos, a la madrina ni a los padrinos, hermano. Cuando Dios va a usar a alguien es porque Dios sabe que está capacitado para hacerlo, hermano. Amén. Aleluya. Pero a veces nosotros dependemos de los demás y ese es un grave problema.
Cuando nosotros dependemos de los demás, porque usted y yo dependemos del otro, y si el otro no quiere, no lo hacemos nosotros también. ¿Verdad? Ezequiel fue solo, hermano. Aleluya. Ezequiel capítulo 33, versículo 1 y el 2 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir espada sobre la tierra y tocare trompeta, y avisaré al pueblo. El mundo no le va a avisar a usted ni a mí de que Cristo viene, hermano. El mundo no nos va a avisar que nos apartemos del pecado y de la vanidad y de las cosas del mundo. Nosotros como iglesia somos responsables de decirle al mundo y aún adentro de la iglesia de que Cristo viene. Amén. Y si no estamos preparados, hermano, nos vamos a quedar, hermano. Porque la alarma está sonando. Sí, amén. La alarma está sonando. Usted ve alrededor, hermano, del mundo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora en estos tiempos? Estamos viendo tantas cosas que Dios está avisando al pueblo. Amén. Está avisando a la humanidad. Y a veces nosotros nos quedamos con los brazos cruzados, hermano. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Pero Dios nos ha llamado a que les hablemos a las almas de Cristo. Y usted va a decir: pero es que no quieren oír la palabra de Dios. A usted y a mí no nos importa eso, hermano. Amén. Lo que nos importa a nosotros es predicarles el evangelio, y Cristo se va a encargar de ellos. Amén. Pero usted y yo somos responsables de aquellas almas que Dios envíe a la par de nosotros. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Miren, nosotros, hermanos, desde que venimos a Cristo, nosotros estamos, o más bien lo voy a decir así, tenemos una deuda con el Señor. Sí, hermano, desde que venimos a Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros estamos expuestos a que Cristo, hermano, nos envíe a donde quiera enviarnos, hermano. O que Él haga con nosotros lo que Él quiera, hermano. Amén. Amén. Aleluya. Imagínense si este hombre, este profeta Ezequiel hubiera dicho: Señor, otra vez me está mandando al pueblo de Israel, Señor. Ya fui una vez, aquel día predicamos de eso, cuando Dios lo llamó y lo envió otra vez. Me estás enviando otra vez a predicar al pueblo de Israel. Si ese pueblo no entiende, no oye, ¿por qué no me envías a otro lado, Señor? Donde me van a dar dinero, me van a recibir bien, me van a recibir allí con un hotel de 5 estrellas. Señor, ¿por qué no me envías allí? No, hermano, Ezequiel lo único que hacía es obedecer a Dios. Amén. 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 Eso era lo único que hacía, obedecer a Dios. Ezequiel no le importaba cómo el pueblo estaba allí. Lo que Ezequiel quería ser obediente delante de Dios, hermano. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. ¿Y sabe qué fue lo que fue anunciar Ezequiel al pueblo de Israel, hermano? No era cualquier palabra, hermano. Iba a desenmascararlos del pecado. Amén. Amén. Aleluya. A desenmascararlos del pecado, de lo que ellos estaban haciendo, las abominaciones que ellos estaban haciendo en contra del Señor Jesucristo, hermano. Y allí se tenía que parar Ezequiel y hablar la palabra que Dios le había dado a él, hermano. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Yo digo que está bien, hermanos, una persona nueva que no sabe de Dios, hermano. Se le puede hablar bien, pero una persona que ya pasó por 20 iglesias, hermano, y todavía sigue siendo el mismo, esa persona hay que hablarle, que se afirme, que se arregle, porque si no se lo lleva el diablo, hermano. Amén.
Y nosotros que estamos adentro de la iglesia también estamos apeligrando si nosotros no nos afirmamos bien delante de Dios, hermano. Amén, aleluya. Si aquí esta carrera es hasta que Cristo venga. Aquí no es que tenemos que quedarnos a media, ahora sigo, mañana no. No, si nosotros nos metimos al evangelio de Cristo, a la palabra, al camino de Dios, hay que seguir adelante, avanzando, hermano, porque al final de esta carrera, ahí está la bendición para nosotros. Bendito sea el nombre de Dios, déselo al Señor, hermano. ¿Desde cuándo no hemos venido nosotros escuchando el sonido de la trompeta, hermano? ¿Desde cuándo? Y hace mucho tiempo que hemos venido escuchando el sonido de la trompeta. La espada desde hace mucho tiempo ya está aquí en la tierra, hermano. ¿Y cuál es la espada? Es la palabra, hermano. Esta palabra. Este es lo que Dios envía del cielo. Pero Dios la envía a los atalayas para que los atalayas prediquen el evangelio de Cristo, hermano. Amén. La espada ya está aquí en la tierra, pero va a haber un día que esa espada va a ser levantada nuevamente, hermano. Va a haber un día que muchos van a decir o van a querer que alguien les predique del evangelio y ya no va a haber nadie, hermano. Aquellos van a tener hambre, hermano, no de comida, sino de palabra de Dios, hermano. Amén, aleluya. Y ya no va a haber. Entonces, por eso ahora que nosotros tenemos el privilegio, hermano, que tenemos la palabra, que Cristo no ha venido, es entonces donde nosotros tenemos que arreglar cuentas con Dios, hermano. Amén. Y a trabajar, a predicarle las almas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y dice el 3, y él viene venir la espada sobre la tierra y tocaré trompeta y avisaré al pueblo, dice el 4, cualquiera, dice, que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y viendo la espada lo hiere y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. Por eso nosotros, los que predicamos la palabra, tenemos, hermanos, nosotros, ¿cómo se llama la palabra? Se me fue. Tenemos nosotros responsabilidad, una responsabilidad no con el hombre, sino con el Señor, hermano. Amén. Nosotros tenemos una responsabilidad con el Señor, pero ahora, hermano, esa responsabilidad con el Señor se ha dado vuelta. Ahora muchos predicadores tienen la responsabilidad con la iglesia, hermano. Porque los predicadores predican lo que la iglesia quiere escuchar, hermano. Amén. Pero nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para predicar el verdadero evangelio de Cristo, hermano. Y aquí la cosa, hermano, es que si nosotros, todos los que estamos aquí, yo, mi familia y todos los que estamos aquí, si no nos afirmamos bien en el evangelio de Cristo, nosotros estamos perdidos, hermano. Amén. Aleluya. Amén. ¿Para qué andar aparentando que somos hijos de Dios si todavía seguimos viviendo una vida, hermano, descarriada delante de Dios, hermano? Aleluya. ¿Para qué nosotros nos engañamos nosotros mismos diciendo de que amamos a Dios y en realidad no lo amamos? Porque si lo amáramos, obedeciéramos la palabra de Dios, hermano. Amén, aleluya. Alabe a Dios, hermano, porque Dios es bueno. Gloria a Dios, aleluya. Si nosotros obedecemos a Dios, hermanos, nosotros tenemos que ir en contra de las corrientes de este mundo, hermano. Amén, aleluya. La única responsabilidad de nosotros, o lo único que nosotros tenemos que anhelar, es agradar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Sobre todo, hermano. Amén, aleluya. Por eso es necesario que nosotros, hermanos, cada uno de nosotros, nos examinemos nuestra vida, hermano. ¿Cómo estamos delante de Dios? Si esto que hacemos le agrada a Dios, si lo otro que hacemos no le agrada a Dios, ¿qué es lo que le está agradando a Dios de nosotros?
examinemos nuestra vida. Cada uno de nosotros somos responsables de examinarnos nuestra vida, cómo estamos delante de Dios, hermano. Porque el que escudriña nuestra vida no es el hombre, ni el pastor, ni el líder, ni la iglesia. El que escudriña nuestra vida se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces nosotros mismos nos podemos engañar, pero Dios no puede ser engañado ni burlado, hermano. Amén. Por eso es tiempo, hermano. Es tiempo que nosotros, como iglesia, hermanos, nos afirmemos bien delante de Dios, hermano. Es tiempo, hermano. Y esta palabra a las 5 de la mañana a mí me tocó mi vida también, hermano. Amén, aleluya. Porque hay cosas que todavía nos hacen falta todavía. Hay cosas que todavía nos hacen falta a nosotros, hermano. Y sabe que nosotros tenemos un respaldo grandísimo, hermano, como iglesia. Tenemos a Cristo, hermano. Ese es el respaldo más grande que nosotros tenemos. Nosotros podemos entrar en donde queramos y ahí anunciar el evangelio y Cristo nos respalda, hermano. Sí, porque así dijo Pablo, que el evangelio es poder de Dios, dijo, para salvación. El evangelio de Cristo es poder de Dios, hermano, para salvación, hermano. Amén. Por eso nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, y teniendo a Cristo y caminando conforme a la voluntad de Él, usted y yo, hermano, podemos predicar el evangelio, hablarle de las almas, hermano. Es tiempo ya el tiempo se está acercando. Cristo viene, hermano. Y en aquel día, hermano, Dios nos va a demandar a nosotros a quienes Dios ha enviado a la par de nosotros y no les hemos compartido de la palabra. Porque hay algunos que hasta apenas les da a decir que son hijos de Dios, hermano. Sí. Alabado sea el nombre de Dios. Sí da, hermano, a veces da tristeza. Y eso es bueno que haya en nosotros. Cuando usted invita a alguien y esa persona rechaza el evangelio, rechaza a Cristo, es bueno que sintamos tristeza, que sintamos dolor, hermano, por ellos. Porque eso es lo que Cristo ha puesto en nosotros. Si cuando Cristo fue, hermano, a ser crucificado, si Él sintió compasión también de nosotros, hermano. De ver que los mismos hermanos que estaban allí, lo estaban entregando a Él. Y aún los que estaban, aún uno de los dos que estaban a la par de Él, le dijo: Señor, yo también quiero ir al paraíso. ¿Cómo fue que le dijo un ladrón? Acuérdate de mí. Y le dijo al Señor: desde ahora vas a estar conmigo en el paraíso. Otra persona, hermano, no, ni caso le hubiera hecho. Pero Jesucristo, hermano, Él tiene compasión de nosotros, hermano. Aún de aquellos que están allá en el mundo. Entonces, por eso Dios, hermano, tanta palabra que le envió al pueblo de Israel. Porque Dios no se daba por vencido. Dios le enviaba palabra de una manera a otra. Dios le enviaba palabra al pueblo de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y dice el 6: pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. ¿Cuántos nosotros, hermanos, tenemos amigos, familias que están en el pecado, que están en el mundo, que no tienen a Cristo, hermano? No podemos decir que nosotros no miramos a nadie a la semana. Siempre hay, en que sea uno lo miramos, hermano. En que sea uno miramos. Fíjense que en una ocasión yo fui a visitar a mi mamá allá en Utah. Y fui con un tío. Me acuerdo si a la tienda, no me acuerdo a dónde fue. Y cuando yo me senté con él a la mesa, se va sentando un hombre pandillero, hermano.
tenía 2 días de haber salido de la cárcel. Tenía, no sé si 15 años había estado en la cárcel, había matado a alguien. Y iba con una cerveza y se sentó, y no se sentó ni a la orilla allá ni a la orilla aquí, sino te voy a sentar en medio de nosotros dos. Y yo era un poco nuevo todavía en el evangelio. Pero yo desde el día que Cristo, hermano, me rescató a mí de las tinieblas del mundo, mi anhelo y mi deseo es predicar el evangelio, hermano. Y bueno, yo lo saludé en lo que yo volteé a ver por otro lado y volteé a ver donde estaba él. Mi tío estaba en una esquina, ¿no? Y me dejó solo. Y empezó él a hablar y que había matado no sé cuántos y que no sé qué. Y le digo, mira, le digo, yo no sé mucho de la Biblia, pero lo que sí te puedo decir que Dios me sacó donde estás tú también, le dije. ¿Y a dónde estabas tú? Y ya le empecé a decir yo, ¿verdad? Un poco de mi testimonio. Y este hombre, hermano, empezó a llorar, hermano. Que había dejado la familia, había dejado a los hijos, todo, él estaba durmiendo en la calle. Y le empecé a hablar del Señor, no le hablé mucho de la Biblia porque en ese tiempo no sabía, pero sí le compartí de lo que Dios había hecho en mi vida. Amén. Y lo que Dios podía hacer en la vida de él. Aleluya. Al último, hermano, lo abracé y le dije, Cristo te ama, le dije. Y me fui. Cuando llegué allá donde estaba mi tío, me pegó una regañada, hermano. Y me dice, ¿qué te quedaste haciendo allí? Te podía matar a vos también. Hermanos, hermanos, Dios nos va a nosotros a enviar personas que quizás peor que Pablo, hermano. Amén. Sí. Pero nosotros tenemos el respaldo de Dios. Amén. Amén. Bendito Dios. Usted y yo tenemos el respaldo de Dios. Ezequiel, hermano, iba al pueblo de Israel, no iba solo. Iba con el respaldo de Dios, hermano. Amén. Por eso es que nosotros, en donde quiera que estemos, hablemosle la verdad a la gente, hermano. No es porque nosotros les critiquemos, no es porque no les amemos. Si les decimos la verdad de la palabra, es porque les amamos, hermanos, que ellos también vengan a Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Porque si no, hermanos, esa persona que Dios envió a ese puesto donde usted estaba, si nosotros no le hablamos de Cristo, hermano, y siendo conocedores de Dios, y si no le hablamos de Cristo, y si esa persona muere, nosotros, esa sangre de esa persona va a ser demandada sobre nosotros, hermano. Amén. Ahora, el anhelo a nosotros es que esas almas que le hablemos vengan a Cristo. Pero si no vienen, hermano, Dios que se encargue de ellos. Pero usted y yo hemos librado nuestra alma, hermano. Bendito Dios. Sí. Usted y yo hemos librado nuestra alma y seguimos, hermanos, obedeciendo al Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Pero pongámonos a pensar ahorita, hermano, en este momento. ¿Cuánto tenemos de haber recibido a Cristo? ¿Y cuántas almas Dios ha enviado a la par de nosotros y no les hemos compartido de Cristo? Hasta a mí me da miedo, hermano, que Dios también, Dios a mí me ha enviado también, y a veces a mí me da hasta un poco de miedo, hermano. Pero esta palabra que estamos compartiendo aquí es para todos nosotros. Amén. Han habido personas que Dios mismo las ha enviado. Por ejemplo, cuando estamos trabajando nosotros, hay personas que llega el supervisor y dice, aquí te lo voy a poner para que le enseñes. Él va a trabajar contigo. ¿Verdad? Y nosotros a veces, si no nos cae bien, queremos que lo aparten de allí. No, dicen que muy haragán es, que no hace esto, hermano. Es que nosotros tenemos que ver espiritualmente ya, hermano. Aleluya. Aunque sea haragán, que se mire malo, aunque sea borracho, aunque sea fumador, drogo, lo que sea, pero si allí lo pusieron a la par de nosotros, es porque ese hombre o esa mujer tiene todavía esperanza de Dios, hermano. Amén. Pero Dios nos va a usar como instrumento a nosotros. Gloria a Dios. Para que nosotros le hablemos de Dios. Amén. Amén. Amén.
Alabado sea el nombre del Señor. Y dice el 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás, dice, de mi parte. ¿A qué iba Ezequiel ahí, hermano? Amonestarlos del pecado. No iba, hermano, a hacer una relación con ellos, a convivir con ellos, a comer con ellos. No iba a jugar con ellos. Él no iba ni a ser amigo con ellos, hermano. Él iba a lo que Dios lo había enviado. Amén. A ese propósito iba, hermano. A lo que Dios lo había enviado a ese pueblo. Y les dijo, cuando te pares a la puerta de Israel, entonces les dijo, tú vas a decir lo que yo te mando a decir. O sea, en pocas palabras le dijo el Señor, no vas a ir a hablar otra cosa, no le vas a poner, no le vas a quitar, tú vas a ir a hablar lo que yo te he puesto o lo que yo te he dicho. Qué duro, ¿verdad, hermano? Es cuando Dios le da una orden a uno. Aleluya. Qué duro es cuando Dios, hermano, cuando Dios le dice, mira, a tu hermano, a tu papá, a tu mamá, le vas a decir así. Y nosotros a veces le andamos buscando, ¿verdad? Le andamos buscando y buscando. Y a veces llegamos y dice uno en el carro, hoy sí le voy a decir la verdad. Hoy sí hasta versículos de la Biblia. Y vamos nosotros, hasta nos hemos aprendido los versículos de la Biblia. Y decimos, hoy sí. Que me lo ponga el Señor. Dice, hoy sí voy a decirle la verdad. Y llega, se sienta y empezamos a platicar otra cosa y se va. Y no le dije nada. Se me olvidó. Hermano, si saliendo de allí pueda que se muera, hermano. Pongámonos a pensar en que sé, hermano, Cristo te ama, digámosle. Amén. Tal vez así somos librados nosotros de eso. Pero a veces nosotros planeamos todo y al final no se hace, hermano. ¿Verdad? Y Dios le dijo, vas a ir al pueblo de Israel y le vas a decir la palabra que yo te he puesto en tu boca y lo vas a amonestar de mi parte. Es decir, que Ezequiel, la palabra que Ezequiel iba a hablar con su propia boca, no era palabra de Ezequiel, era palabra de Dios, hermano. Amén, aleluya. Era palabra de Dios, por eso le dijo, y lo vas a amonestar de mi parte. Amén. Amén, aleluya. Y eso, hermano, a veces Dios hace con nuestras vidas, hermano. Y a veces nos duele, a veces brincamos, lloramos, corcoviamos, como decimos en El Salvador, relinchamos. Pero es palabra de Dios. Amén, Amén. ¿Y qué vamos a hacer, hermano? Si cuando Dios habla hay que obedecer. Aleluya. Porque si no obedecemos, hay consecuencias, hermano, en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y dice el 8, cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que yo guarde, para que se guarde el impío de su camino, y el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Yo me imagino, me pongo a pensar, hermano. Ezequiel se paró y el primerito, él no dejó pasar ninguno, hermano. El primerito con la gran advertencia que Dios le había dado, hermano. Con el primerito que miraba, le decía, arrepentite de tu pecado. Miraba a otro, arrepentite de tu pecado. Y miraba a otro y no dejaba pasar a ni uno, hermano. Porque si dejaba pasar a uno que él viera, esa sangre iba a ser demandada sobre él. Entonces, por eso nosotros, el pecado, hermanos, que hay o que pueda haber en nuestra vida, tenemos, hermanos, que decirle a Dios que lo perdone y lo saque de nuestras vidas. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Porque así, hermanos, viviendo en pecado, no podemos entrar al reino de los cielos, hermano. Aleluya.
Alabado sea el nombre de Dios. Y sigue, hermano, sigue sonando la trompeta, hermano. Hay algunos que le bajan volumen. Amén. Hay algunos que le bajan volumen y hacen el evangelio como ellos quieren, hermano. Pero el evangelio, hermano, es poder de Dios, hermano. Amén. El evangelio, dice la palabra, es como una espada, hermano, de doble filo, ¿verdad? Que penetra hasta los tuétanos, hermano. Que entra hasta adentro, hermano. Y cuando llega donde está la llaga, a veces nos enojamos, nos sentimos mal, pero es necesario para nuestras vidas. Aleluya. Porque eso es lo que Dios quiere curar de nosotros, de cada uno de nosotros. Aquella llaga que no sirve, hermano. Aquella llaga que nos está enfermando más a nosotros. Aquella llaga que en vez de que se vaya curando, nosotros le estamos echando más abono para que esa llaga siga creciendo en nosotros. Aleluya. Y la verdad no tiene que ser así, hermano. Amén. En vez de que esa llaga va creciendo, hay que decirle a Cristo, apártala de mí, Señor. Yo ya no quiero vivir una vida así. Yo quiero vivir una vida consagrada delante de usted, Señor. Aleluya. Porque hay diferentes llagas en el ser humano. Hay un canto que dice, una llaga podrida no es. Amén. Aleluya. Era mi vida. Y así sigue el canto. Nosotros éramos una llaga podrida en el mundo. Pero esa llaga, Cristo la sanó, hermano. Amén. Hoy somos diferentes en Cristo. Ya no tiene que haber en nosotros, hermano, enojura. No tiene que haber ego. No tienen que haber malos sentimientos. No tienen que haber, hermanos, celos en nosotros. No tienen que haber contiendas en nosotros. No tienen que haber chambres en nosotros. No tienen que haber, hermano, eso, hermano, que está en contra del evangelio de Dios, hermano. La iglesia tiene que ser una iglesia que tiene que entender de que ha sido comprada a precio de sangre de un solo papá, hermano. Y ese se llama Cristo, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. En nosotros no tiene que haber lo que había allá en el mundo. En el mundo sí, hermano. Allá odiábamos hasta a nuestros padres, hermano. Andábamos mal, andábamos perdidos. Pero ahora en Cristo, hermano, si seguimos así, es porque no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque cuando Cristo entra al hombre y a la mujer, es para cambiar y sacar todo aquello que no sirve, hermano. Bendito Dios. Amén. Y eso fue lo que iba a hacer Ezequiel al pueblo de Israel. Se paró y empezó a sonar la trompeta, hermano. Y empezó a decirles, el Señor me dijo que se arrepintieran de sus malos caminos. El Señor me dijo que el pecado que usted está viviendo, ese pecado no le agrada a Dios. Eso fue, hermano, lo que él fue a decir. Todos los profetas y los apóstoles de la Biblia, los que andaban con Jesús, ellos iban a llevar un mensaje, hermano, de arrepentimiento, hermanos, a la vida del pueblo, hermano. Amén. A veces llevaban dos, arrepiéntanse, les decían los profetas. Si no se arrepienten, va a venir la ira de Dios. Va a venir la destrucción sobre sus vidas. Imagínense ahora ese montón de profetas y apóstoles, hermanos. Si eso no, yo creo que nosotros los que estamos aquí predicamos mejor. No hemos ido al colegio ni nada, pero sabemos que el pecado no lo llevan al cielo, hermano. Nosotros los que estamos aquí les hablamos mejor a las almas, a aquellos que andan perdidos. Nosotros vamos y les decimos, mira, deja de tomar, hombre. Por lo menos sabemos que dice la Biblia que el borracho no va a entrar al reino de los cielos. Amén. Aleluya. ¿Verdad? Pero aquellos que salen estudiados, que tienen título de profeta y apóstoles, ellos no tienen valor de decirle a un borracho de eso, hermano. El primer punto, porque no tienen respaldo de Dios. Aleluya. El segundo, hermano, porque no hay un convertimiento delante de Dios, hermano. Pero nosotros ahí vamos apenas, pero vamos tratando de obedecer la palabra. Aleluya. De lo que dice el Señor. Amén. ¿Usted cree que Ezequiel, el Señor lo mandó primero a estudiar
a la universidad para que fuera a hablar al pueblo de Israel. No, si Él lo escogió nomás, lo llamó y Él lo preparó, hermano. Aleluya. Y la cosa aquí es que nosotros no tenemos que estar inventando palabras. Si aquí le dijo el Señor a Ezequiel, tú vas a hablar lo que yo te dije. Jeremías fue igual, hermano. El Señor le dijo que desde antes del vientre de tu madre, yo ya te había escogido como profeta a las naciones, le dijo. Y cuando este niño nació y empezó a caminar, el Señor lo llamó. Y le dijo, hoy sí vas a ir a predicar a las naciones. Vas a llevar el evangelio. Y él le dijo, pero Señor, yo soy un niño todavía, no sé hablar. Eso es lo que a veces nosotros ponemos, hermano, delante de Dios, ¿verdad? No sé cómo hacer, no sé cómo hacerle. Y le dijo el Señor, es que no vas a hablar tú, le dijo. Yo voy a poner palabras en tu boca para que tú hables. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si nosotros andamos llenos de la presencia de Dios, no somos nosotros los que hablamos, es Dios el que habla a través de nuestras vidas, hermanos. Aleluya. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Aleluya. Aquellos hermanos que empiezan a decir, ay, pero es que no sé cómo hacerle, no sé cómo hacer esto. Hermano, yo creo que nosotros tenemos que confiar más en Dios, hermano. Porque cuando Dios lo manda a hacer algo a uno, es porque Dios sabe que Él es el que va a hacer las cosas, no nosotros. Aleluya. Ezequiel podía haberle dicho, Señor, de allí muerto me van a sacar, Señor. De allí en una caja, en la basura me van a tirar, porque allí la gente no quiere saber nada. Pero Ezequiel entendió que el que lo había llamado no había sido los hombres. Ezequiel había entendido que el que lo llamó se llama Cristo, hermano. Y el que lo llamó a usted y a mí se llama Cristo Jesús. Por eso, hermano, dice, hermano, en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El Señor no quiere gente cobarde, hermano. El Señor quiere hombres y mujeres valientes. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, dice. Porque Jehová tu Dios estará contigo solo en la casa. En donde quiera que nosotros vayamos, allí va a estar el Señor con nosotros. Bendito Dios. Pero tenemos que ser valientes, hermano. Aleluya. El Evangelio es de valientes, el Evangelio no es de cobardes. El Evangelio es de valientes. Y solo los valientes, dice la Biblia, que arrebatarán el reino de los cielos, hermano. Aleluya. Usted y yo somos valientes. Gloria a Dios. Usted y yo no somos cualquier persona, hermano. Somos, ¿cómo se llama? Sacerdocio, ¿verdad? Una nación santa, dice la palabra. Adquirido por Dios, hermano. Porque Cristo nos escogió a nosotros de allá del mundo. Amén. Y nosotros nos dejamos agarrar de Él. Bendito Dios. Porque hay algunos que Dios los quiere escoger del mundo, pero no quieren con nada con Dios, hermano. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Entonces nosotros como iglesia, hermanos, tenemos el respaldo de Dios. Bendito Dios. Amén. Y si nos pasa algo, hermano, nosotros hablándole a las almas de Cristo, es porque Dios todavía sigue moldeando nuestras vidas. Aleluya. No nos aflijamos. Amén. Si mientras estemos aquí en la tierra vamos a seguir siendo moldeados por Dios. Aleluya. Amén, aleluya. Porque no me vaya a malinterpretar esto, que yo le diga hoy que estamos en Cristo, nada nos va a pasar. Porque en la vida cristiana o en el camino de Dios, nosotros, hermanos, solo somos instrumentos de Dios. Aleluya. Cuando la lámpara se va apagando, pidámosle a Dios que la siga encendiendo, hermano. Sí, bendito Dios. ¿Verdad? Cuando el aceite se va acabando, digámosle a Dios, Señor, que no se acabe, que siga otra vez fluyendo. Aleluya. Amén, aleluya. Así es el caminar en el Señor, hermano. Amén. ¿Usted cree que nosotros también no a veces sentimos que queremos tirar la toalla también? Sí, hermano. Yo antes entendía mal, yo antes decía, no, el pastor, yo decía cuando estaba pequeño. Yo decía ser pastor y los pastores, Dios los cuida, los protege, no les pasa nada, solo contentos, alegres pasan. Tienen todo, nada les pasa.
Pero ahora, hermano, ahora entiendo yo que no es fácil. Terminando de aquí, estamos preparando ya el mensaje para el miércoles. Mi esposa preparándose, mis hijos. Terminando el miércoles para el viernes. Y si salimos a predicar el sábado, para el sábado. Y esto no es, hermano, un peso que uno anda en el lomo. Si esto es porque uno está agradecido con Dios, hermano. Amén, aleluya. Yo la verdad, en mí, yo estoy agradecido por Dios, porque en este momento yo podía haber estado muerto ya, hermano. Amén. Amén. Con el hermano Pedro, ¿verdad? En la cárcel, muertos. Imagínense estar, hermanos, en un hospital, en una silla de ruedas, o estar en una cárcel, hermano, y no teniendo a Cristo, ¿no? Qué tremendo, ¿verdad? Pero ahora, hermano, ahora es que el Señor nos lleve donde quiera llevarnos. Bendito Dios. Algo el Señor tiene planeado para nosotros. Amén. ¿Usted cree que antes de que Dios le hablara a Ezequiel ya sabía que iba a ir a predicar, lo iban a mandar allí? Si él no sabía. Si él de repente, hermano, escuchó la voz de Dios. Y le dijo, ahora le dijo, alistate porque vas a ir al pueblo de Israel. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Los impíos, hermano, el pueblo de Israel era impío, hermano. ¿Por qué? Porque ya había llegado palabra a ellos ya habían caminado, ya habían visto a Jesús, ya lo habían visto, lo habían abrazado, ya habían visto todo, pero ellos, hermanos, sabían cuál era el camino, cuál era la verdad, pero ellos no querían dar el brazo a torcer, hermano. Ellos querían seguir viviendo en su pecado, en su desobediencia. Y por eso le dijo el Señor, vas a ir a hablarles a los impíos. Un impío es aquel que se sabe toda la Biblia al revés y al derecho y no quiere nada con Dios. Esa es una persona impía que ha estado en una iglesia, si ha salido, ha sido predicador, ha andado evangelizando, le han dado hablando a las almas y de repente se fue para el mundo otra vez. Esa es una persona impía. Y para hablarle a una persona de esas, hermano, tenemos que ayunar 40 días, hermano. Que a esa persona le va a salir más sabida que uno. Aleluya. Solamente el Espíritu Santo que puede convencerlo. Amén. Amén. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú, el 9, y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Amén. Aleluya. Esa es la sabiduría que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia, hermano. Amén, aleluya. Aleluya. Nosotros hay que librar nuestra alma, Amén. Aleluya. nuestra vida, hermano. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pero nosotros tenemos que avisarle también al impío de que está sonando la trompeta, hermano. Mientras Cristo no venga, la trompeta todavía sigue sonando. Estamos en el tiempo de emergencia. Amén. Estamos en un tiempo de emergencia, hermano. Que cada día vamos viendo cosas peores. Y no solo afuera, hermano, sino adentro de la iglesia también. Hay personas, como dice, hermano, en Mateo capítulo 24, creo que del 9 en adelante, que dice que la maldad, hermano, de muchos se va a levantar, hermano. Y el amor de muchos, dice, se va a enfriar. Pero dice más adelante que todo el que persevere hasta el final, ese va a ser salvo. Bendito Dios. O sea que el amor de muchos adentro de la iglesia se está enfriando. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que estar alerta, hermano. Cristo nos está hablando, tenemos que estar alerta. Cuando usted vea que ya se va enfriando un poco, hay que leer la palabra, hay que ayunar, hay que orar, hay que buscar de Dios, hermano. Amén.
Porque si no, en un descuido nos quedamos. Ya no queremos buscar de Dios, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso es que el Señor sigue avisando a nuestras vidas, hermano, que nosotros nos apartemos del pecado, de la maldad, de la vanidad, de todo aquello que nos pueda apartar del camino de Dios, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Dice más adelante Ezequiel capítulo 33, versículo 14, y ahorita vamos a estar terminando. Más adelantito en el versículo 14. Dice, y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Sonó la trompeta. Gloria a Dios, aleluya. Dice que aquellos hermanos que han cometido pecado, y si ellos reconocen la condición de su vida, Cristo o Dios los perdonará, hermano. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Ese es el camino justo. Ese es el camino verdadero, cuando nosotros reconocemos nuestra condición en la que vamos caminando. Y la ayuda, hermano, solo Cristo la puede dar, hermano. Amén. Por eso, hermano, es que el pecado es traicionero, hermano. El pecado es traicionero. El pecado empieza con una cosita, hermano. Con una cosita pequeña que uno puede decir, él no tiene significado. Pero esa cosita puede ir creciendo. La Biblia habla de pequeñas zorras. De unas cositas pequeñas, hermano. Cuando nosotros vemos en la casa, ¿verdad? Que cuando ya empieza un animalito, ¿cómo se llama? En la madera. ¿Cómo? Ajá, que se come la madera. Nosotros vemos que tiene unas cositas y la dejamos. Cuando cortamos ya se ha comido la madera, ¿no? Comejé. Pero nosotros miramos que hay algo allí, pero no hacemos nada. Así es el pecado. El pecado empieza por una cosita, y si nosotros no nos ponemos listos, hermano, ese pecadito se va a llegar grande y lo va a llevar a la muerte, hermano. Amén. Eso es lo que dice, hermano, vamos a ponernos de pie allá. Ahorita terminamos. Eso es lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 12 en adelante. Miren cómo es el pecado. Y eso era lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en desobediencia. Santiago capítulo 1, versículo 12 en adelante. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, hermano. Yo le puedo decir ahorita, Dios nos protege, Dios nos cuida, Dios nos avisa, Dios nos permite que nos pasen cosas, es cierto, pero también depende de nosotros si nosotros obedecemos o no obedecemos. ¿Verdad? Alabado sea el nombre de Dios. Dice el 14, el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie.
Aleluya. sino que cada uno es tentado, dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aleluya. Por ahí empieza el pecado. Por la seducción, hermano. Amén. Cuando somos atraídos a la seducción. Y dice el 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y dice más adelante, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, esto va por paso, hermano. Por eso es que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener mucho cuidado. Aleluya. Mucho cuidado, hermano. Porque con una cosita puede empezar ese pecado. Si nosotros le damos cabida, va creciendo y creciendo y creciendo hasta cuando ya llega el pecado. Y de allí, fulano tuvo la culpa. Pero es que Dios, ¿para qué permitió que yo pasara esto? Eso es lo que nosotros hacemos, hermano. ¿Para qué Dios ha permitido que yo llegue hasta este momento o que yo esté pasando esta situación difícil? Hermano, nosotros tenemos autoridad y poder para decir, no quiero esto. Amén. Sí, hermano. Nosotros tenemos la autoridad y poder de decir el pecado que se quiera adentrar a nuestras vidas, de decirle, tú no tienes parte ni arte conmigo. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Y a la fuerza no le va a entrar nada, hermano. Amén. Pero cuando ya hay una seducción en nuestras vidas, por ejemplo en los trabajos, hermano. A veces, hermano, si hay mujeres que ya hasta desnudas al trabajo. Sí. Ahí está la seducción. La Biblia dice, hermano, que no se necesita ir a acostarse con alguien. Si con solo ver, usted ya se acostó con esa persona. Pecó. ¿Pero qué podemos hacer, pastor? No, hay que pedirle a Dios, hermano, que nos ayude. Amén. Hay que pedirle a Dios que nos ayude, hermano, porque aquí, hermano, con solo que usted le diga a alguien en su pensamiento, te quiero matar y no lo haga, usted ya lo mató, hermano. Delante de Dios, si a Dios lo que cuenta es lo que usted tiene adentro. Amén. ¿Cuáles son las intenciones de usted hacia la persona? Amén. Entonces, todo eso tenemos que tener cuidado. Y después de eso, llega el pecado. Ya me la comí los pensamientos. Ya hice y deshice con los pensamientos. Ahora le dice el diablo, ahora anda a hablarle. Anda a hablarle y sigue lo siguiente. Y como esa persona anda endiablada, no tiene a Cristo, el diablo la usa y le dice, oye, vaya, descarriaste, hombre, o esta mujer. Y se perdió. Después de eso, entró el pecado. Después de eso, llega a la muerte espiritual. ¿Y cuál es la muerte espiritual? Que ya Cristo lo borra a usted del libro de la vida, hermano. Sí, amén. Amén. Y cuando eso sucede, ya usted no tiene parte en el reino de los cielos. Amén. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que lo que el pecado da es muerte, hermano. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermano. Vamos a darle gracias a Dios. El pueblo de Israel estaba muerto. En pocas palabras. El pueblo de Israel estaba muerto, hermano.